13 horas 52 minutos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Fernando Johan y estamos grabando el capítulo número 75 de Cómo cincelar en un mundo volátil. El día de hoy vamos a seguir hablando de clientes, hoy con un tono un poquito cambiado porque son los clientes que no pagan. Y para usted que se estaba preguntando si tenía otro color de remera, los que estén mirando por YouTube lo saben, sí, es celeste. Por favor, quédense ahí. Este capítulo también está inspirado en una pregunta, en un comentario que apareció en Facebook. Y tiene que ver con... en realidad es el primer capítulo que hacemos por un comentario de Facebook. Porque también estamos en Facebook. Pueden entrar ahí a facebook.com/Fernando Cincelar y ahí también aparecen las cosas de este canal. Pero decía, apareció un comentario ahí en Facebook y el comentario tenía que ver con... Esa era una pregunta, en realidad. La pregunta era qué se hacía qué se hace con los clientes que no nos pagan, con los clientes que son difíciles de cobrar, ¿no? Con este tema de creo una relación, pienso en el nicho de mercado, todo bien, pero ¿y cuando no paga, qué hacemos? Y hay acá un universo de cosas que hacer. Yo tengo en mi haber una lista en la que puedo contar clientes que no pagan de todas las índoles. Y por eso quiero compartir con ustedes una pequeña división intelectual que hice de esta lista a partir del comentario que apareció en Facebook. Y la lista está dividida en 3 partes. Hay una primera parte que es la lista de el cliente que no paga por qué. Porque hay clientes que no pagan por qué. Y ese por qué está relacionado conmigo, generalmente. O sea, no me paga, eso es cierto, eso es el cliente, yo le vendí, le agregué, más de las veces le agregué valor, le di el servicio y no me paga. Pero no me paga porque, y acá aparece el detalle, yo hice algo de manera un poco irresponsable. Una forma de... Uno de los elementos de esta lista de cosas irresponsables que se puede hacer, que en realidad son 2 cosas nada más, es que vendí desesperadamente. Los emprendedores tenemos, quienes agregamos valor, los innovadores, todos quienes tenemos la responsabilidad de vender, a veces necesitamos desesperadamente vender. Y cuando necesitamos desesperadamente vender, vendemos en condiciones que no nos favorecen para nada. Y esas condiciones que no nos favorecen para nada suelen incluir cierto tipo de relacionamiento con el cliente que termina en no pago. Y vamos a dar ejemplos de esto. Una forma es una forma de venta en donde el cliente se compromete con una tasa de interés demasiado elevada y termina no pudiendo pagar. Pero bueno, yo estaba desesperado y vendí. Otra forma en la que estaba desesperado por vender y vendí es que vendí mucho más de lo que el cliente podía consumir. Consecuencia de lo cual el cliente ahora no me puede pagar, pero fundamentalmente no me puede pagar por una cuestión operativa. No son compatibles las cantidades que yo le vendí con lo que él puede generar en su flujo de fondos. Hay más elementos que tienen que ver con la forma de pago, con la calidad de lo que di, con los plazos, pero todos estos exigen al cliente de manera tal, por mi desesperación, que hacen que el cliente finalmente no me pueda pagar, que me posponga en sus prioridades, si se quiere, y ese posponerse se vuelve indefinido. Y eso tiene que ver con que yo estaba desesperado por vender. Estaba muy apretado y necesitaba vender. Y bueno, y vendí en esas condiciones y esas condiciones generaron que el cliente no me pueda pagar. En el mismo ámbito, digamos, de el cliente no me paga porque aparece el cliente al que yo le vendo descuidadamente. Un cliente, por ejemplo, que me pone una orden
demasiado interesante de compras, ¿no? Me dice, por ejemplo, en mi caso personal, necesito que vengas, que trabajemos 60 horas, yo te voy a pagar cuando el proyecto termine, tengo esta cantidad de personas que se van a relacionar con tu servicio, necesitamos agregarles valor, venid a las conferencias, trabajemos con ellos. Y después resulta que era un blef. Y yo digo vendí descuidadamente porque si yo me ponía a investigar un segundo, vería que había indicadores que me decían que no había que vender de esa forma. Acá es bastante sencillo zafar, ¿no? Porque si yo no hubiese sido descuidado, le pido un adelanto, le pido que me ponga plazos de pago específicos con penalidades legales que pueda ejecutar, bla, 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 bla. Pero cuando uno vende descuidadamente, se embarca generalmente en un proyecto en el que hay, obviamente, mala fe de la contraparte y uno está descuidado y no se da cuenta y ese cliente no paga porque. La parte triste del cliente no paga porque es que es bastante incobrable el cliente que no paga porque. Ya sea porque yo estaba muy desesperado o ya sea porque el cliente obra de mala fe intentando de movida no pagarme, es bastante incobrable ese cliente. Si yo me doy cuenta que uno de esos dos motivos son los cuales el cliente no me paga, la verdad que vale la pena abandonar la empresa de intentar de que me paguen. Vale más la pena invertir ese tiempo en buscar más clientes, en buscar mejores y ventas, más y mejores ventas en otros lugares. Ese cliente probablemente no me pague. Entonces, ¿cuál es el remedio? Bueno, el remedio es justamente tratar de no realizar ventas en espacios de desesperación y tratar de no ser descuidado a la hora de la venta, sobre todo cuando el proyecto me está proponiendo el cliente es muy interesante. Un segundo espacio es el deudor moroso. El deudor moroso tiene intención de pago, no hay ningún problema con el deudor moroso. Ve valor agregado y muchas veces hasta me paga parcialmente para que yo le vuelva a vender, ¿no? Yo sé que te debo esta conferencia que viniste a dar el año pasado, te pago la mitad, pero necesito que vengas este año de nuevo porque la gente te está pidiendo, y ya quisiera yo que esas sean las conversaciones, ¿no? Generalmente no son. Pero pasa, sobre todo cuando tengo una cuenta corriente, si yo vendo algún servicio recurrente, limpieza, por ejemplo, si yo tengo un insumo recurrente que le vendo y tengo una cuenta corriente, a veces tengo deudores morosos con los cuales tengo una relación que es en continuo, es dinámica, pero es un deudor moroso igual. Me paga mal, se atrasa en pagarme. Y acá voy a hacer una salvedad. Este tipo de deudor moroso para mí no es deudor moroso. Para mí es simplemente el tipo de deudor moroso, digo, que siempre está con intención de pagar, ¿no? Y que paga, que tiene, si bien es friccionante y si bien toma trabajo, cobrar y la cosa funciona. Yo podría tomar la decisión de decir, mira, no vale la pena, estoy gastando demasiado tiempo en tratar de cobrarte, no te vendo más. Yo podría decir eso, pero es un cliente que camina. Y ojo porque puede devenir en uno de los tipos que dijimos antes, que es el deudor de venta por desesperación. Ahora, hay otros tres tipos de deudor moroso que no tienen nada que ver con este y que se puede lidiar con ellos de otras formas. El primer tipo de deudor moroso es la empresa grande. La empresa grande es deudor moroso por definición. Paga tarde, paga mal, no le importa. La empresa grande, digo, una empresa que está calificada como grande, no una pyme. Los supermercados suelen ser deudores morosos indefectiblemente. Grandes cadenas de compras suelen ser deudores morosos. Y esa es la forma en la que funcionan. Pagan mal, pagan tarde. Así viven. Y acá hay pocas soluciones. Simplemente hay que entender que hay que incorporar todo ese proceso en el precio, hay que incorporar todo ese, digamos, tiempo en el capital que yo necesito tener, en el capital de trabajo, digo, que necesito tener. Me doy cuenta ahora, digo, que no hablamos todavía de capital de trabajo, lo dejo anotado para la próxima. Y lo tengo que incorporar porque ellos no van a cambiar. Funcionan simplemente así. Otro deudor moroso que tarda 1000 años en pagar es el Estado. En uno y en otro hay algo sensible, y es que no hay nada que yo haga que vaya a acelerar los tiempos.
ellos van a pagar cuando se les cante, si pagan. En general pagan, rara vez no pagan. Es muy raro que no paguen. Pero nada que yo haga va a cambiar cuando pagan. Y ahí la forma de lidiar con eso es simplemente tener un mail periódico. Hasta puedo ser mal hablado en ese mail, puedo putearlo, puedo decir soecidades en el email. No va a importar, porque las empresas grandes y el Estado paga como puede, cuando quiere. Y hay un cliente moroso más, que es el cliente desfinanciado, que es el tipo de cliente moroso que, a pesar de tener actitud de pago, no tiene plata. Básicamente le va mal. Y con ese ahí hay poco que hacer, más que tener paciencia y intentar ser de los que están en el tope de la lista cuando entra plata para pagar, porque si no, no se cobra. Y esto último que he dicho, de tener paciencia, entra dentro de la receta para lidiar con deudores morosos, que, voy adelantando, nunca es feliz. El primer punto a tener en cuenta es, no es solo con los deudores morosos, sino con los deudores en general, es no claudicar y tener paciencia. Esto rara vez es algo personal, puede pasar que sea algo personal, pero rara vez es personal. Y hay que tenerle paciencia. La gente con la que lidiamos tiene su agenda, tiene su forma de trabajar. Y salvo la mala fe, que fue lo que repasamos al principio, suele resolverse en favor nuestro. Hay que entender, el punto número 2 de la receta para lidiar con los deudores o con los clientes que pagan mal, es entender o hacer un esfuerzo por entender todo el tiempo con quién hablamos y de qué forma le hablamos. Porque muchas veces nos toca lidiar con alguien de pagos o de administración que realmente no tiene el toro por las astas, y a veces tenemos que lidiar... y a veces nos toca tener un interlocutor que no es el ejecutor de las prioridades. Hay que tener mucho cuidado en acomodar con quién hablo y de qué forma lo hago con esa persona que estoy hablando. Suelen ser procesos complejos y no es tan simple. Obviamente, si estoy hablando con el dueño de la empresa, que es el que paga, que es el que administra, que es el que firma el cheque, todo se simplifica muchísimo más. Y la tercera cosa, que es la más difícil desde ya, es aprender a soltar los deudores morosos a tiempo y convertirlos en deudores incobrables y pasarlos a pérdida. Porque realmente toman muchísimo tiempo, toman muchísimo espacio mental, y no hay una receta acá para decir, mira, en este momento el deudor moroso pasa incobrables. Hay algunos contadores que dicen, mira, esta forma más o menos, qué sé yo, y dice, bueno, listo, ya está. Pero como emprendedores, como innovadores, como gente que quiera agregar valor, necesitamos aprender a soltar relativamente rápido, porque el costo de lidiar con deudores morosos es mucho más que lo que no me están pagando. Así que ahí lo tienen. Capítulo 75. Necesito que se suscriban, como siempre, acá abajo, los que estén en YouTube, y que lo compartan, los que estén escuchándolo por audio. Voy a hacer en los próximos 3 capítulos, voy a hacer una pregunta al final, para los que lleguen hasta el final, escuchándolo. Quizás en el próximo capítulo lo hago al principio. Estoy recibiendo cierto feedback de que quizás conviene no salir 2 veces por semana y hacer un programa un poco más largo. Un poco más largo sería pasar de 10, 15 minutos, que es más o menos en donde estamos ahora, a quizás 20. Y lo estoy evaluando seriamente. Me gustaría saber qué piensan ustedes, si les parece que eso tendría sentido, si lo escucharían o lo mirarían de 20 minutos. En YouTube se consume de una forma y en audio se consume de otra, lo sé. Tengo algo de feedback también que me dicen, me parece que los productos tendrían que ser diferentes, el de audio y el de video. No está mal tampoco. Me gustaría mucho saber qué piensan. Me contestan, ya saben, email, YouTube. Me pueden ir a la página en Facebook y dejar un comentario ahí. Espero sus opiniones y nos vemos por acá en el próximo capítulo. ¡Chao!